Buenos días con todos los participantes. Bienvenidos a la iniciativa Clase Abierta organizada por la Red Ecuatoriana de Pedagogía. La clase abierta es una iniciativa que pretende generar un ambiente de aprendizaje dinámico, interactivo y totalmente basado en una metodología online. La clase abierta está orientada a estimular el aprendizaje social y permite la distribución de contenidos a escala masiva para los participantes, sin importar su lugar de residencia. Esta característica permite la adopción generalizada de los métodos más eficaces de aprendizaje que fomentan la interacción entre el aula y el mundo. En esta mañana nos acompaña Jimmy Muñoz, docente de la Unidad Educativa Ciudad de Cuenca. Él es licenciado en Ciencias de la Educación, mención informática, educativa y máster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales por la Universidad Internacional La Rioja. Es buscador de soluciones e innovación mediante el uso de herramientas de software y hardware que permiten optimizar procesos y gestionar los datos de una empresa o institución educativa. Apasionado por aprender nuevas formas de enseñar y aprender. Bienvenido, Jimmy. Muchas gracias, Belén, por la introducción y muchas gracias a cada uno de ustedes por estar presentes el día de hoy acá en esta clase abierta que espero que sea muy interactiva, que podamos participar también y desde luego que ustedes también puedan hacer las preguntas correspondientes que puedan surgir en el transcurso de esta clase abierta, ¿sí? Bienvenidos, muchas gracias nuevamente y pues nada, vamos a empezar hablando sobre la temática que hemos propuesto para el día de hoy, que es tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento en el currículo ecuatoriano. Vamos a empezar hablando un poquito sobre la parte, sobre la base, en qué se fundamenta o por qué necesitamos la tecnología dentro de la educación. Entonces, cuando hablamos de tecnología y educación, tenemos que considerar que hay políticas internacionales, hay iniciativas internacionales, las cuales generalmente están enmarcadas en lo que establece la UNESCO. La UNESCO, que es una organización internacional, como lo he dicho, y que tiene propuestas, y una de ellas es la ODS 4, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de lo cual se establece el uso de la tecnología dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje como medios de innovación, justamente como medios para poder atender a las nuevas necesidades educativas y que esas necesidades educativas permitan desarrollar futuros ciudadanos que estén adaptados a una nueva era digital y a la actual sociedad del conocimiento que también nosotros conocemos, ¿no? Entonces, esto a nivel internacional. Luego, si hablamos ya a nivel local del país, de Ecuador, podemos ver que tenemos varias iniciativas que se vienen dando de parte del gobierno, de parte de los ministerios. Unas de ellas, por ejemplo, son las iniciativas del Mintel, que vienen implementando lo que son los infocentros comunitarios y vienen dotando de Internet a las instituciones educativas. Ahora, ustedes se dirán seguramente, ya estarán diciendo, pero es que el Internet no hay en todas las escuelas, no llega a todos los rincones. Como he dicho, son iniciativas que están dándose y que poco a poco irán llegando a todos los lugares y esperemos que cubra el 100% de todas las instituciones educativas. Entonces, hay que esperar, tener un poquito de paciencia, pero también hay que aprovechar esa tecnología que ya hay, que ya existe en muchas de las instituciones educativas. Entonces, en base a esta infraestructura que ya se está implementando, a esta conectividad que se está dotando a las instituciones educativas, pues evidentemente el currículo del Ecuador establece que se utilice la tecnología de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y para ello, pues el Ministerio de Educación también viene desarrollando iniciativas, como por ejemplo la plataforma Educar Ecuador. La plataforma Educar Ecuador, supongo que muchos de ustedes la conocen, hayan ingresado y se hayan dado cuenta que tiene la parte de recursos educativos digitales, que están clasificados por materias y están clasificados por subniveles incluso del currículo, de la estructura curricular del Ecuador, ¿no?
Entonces, estas iniciativas de aquí han desembocado en una propuesta nueva de la cual hablo mucho yo y una propuesta que en realidad personalmente la aplaudo, pero que en verdad todavía falta mucho por hacer también, no es que esté a la perfección, no es que esté cubriendo todas las necesidades dentro de las instituciones, pero se ve que hay al menos las iniciativas, se ve que al menos hay la motivación por mejorar la educación en nuestro país. Entonces, esta iniciativa de la que hablo es justamente la Agenda Educativa Digital, cuyo objetivo principal es convertir las TIC en TAC, y ya más adelante voy a explicar cuál es la diferencia. Entonces, hacer esa transición de las TIC a las TAC. Y otra de las cosas que tiene propuesta esta agenda educativa digital, que es estudiar la posibilidad de las ciencias de la computación nuevamente en el currículo ecuatoriano. Eso igualmente lo vamos a hablar más adelante. Entonces, básicamente estas iniciativas han permitido que las instituciones educativas, como he dicho, tengan la posibilidad de poder nosotros como docentes tener la posibilidad de innovar a través de la tecnología, que es específicamente de lo que estamos hablando ahora, porque innovarnos no necesariamente tiene que ser con tecnología, puede ser en metodología, en recursos tangibles u otra forma de innovar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre TIC-TAC y TEP? Como ustedes ven en la parte derecha de la presentación, las TIC netamente se enfocan en la parte comunicativa de la información. Ejemplo, yo puedo utilizar el correo electrónico para enviar, por ejemplo, un comunicado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy comunicando información. Netamente es eso. Pero para hacer una transición, para que las TIC pasen a ser TAC, necesito hacer que esa tecnología tenga un objetivo educativo, que estén enmarcadas en una estrategia educativa, en un conjunto de actividades que converjan en un objetivo de aprendizaje, que converjan en un conocimiento. Entonces, ahí es en donde ya nace esa diferencia entre TIC y TAC, cuando yo ya le doy un sentido educativo a la tecnología. Y obviamente eso requiere que nosotros como docentes tengamos que planificar, tengamos que adaptar nuestras metodologías. ¿Y cuándo la convierto en TEP, en tecnologías para el empoderamiento y la participación? Cuando yo no me quedo con esas iniciativas, cuando yo no me quedo con ese material, con ese recurso educativo digital, solamente en mi computador o solamente dentro del aula, sino que lo comparto. ¿Lo comparto cómo? Por ejemplo, dentro de un blog. Lo ideal sería que cada uno de nosotros como docentes o como institución educativa o incluso quizás como distrito educativo pudiéramos tener un blog en donde todos los docentes podamos compartir nuestros materiales, lo que vamos creando, y que eso converja en una comunidad online que permita generar conocimiento, que permita tomar las buenas prácticas educativas de varios docentes y que puedan ser adaptadas o ajustadas y o reutilizadas en otras instituciones educativas. Entonces, ahí ya se convierten en tecnologías para el empoderamiento y la participación. El porqué de la tecnología, justamente como decía, como dice aquí la diapositiva, son trascendentales para la transformación y desarrollo de las sociedades y los países. Estamos hablando, hoy en Ecuador se habla mucho de querer cambiar la matriz productiva, se habla mucho del buen vivir, se habla de que queremos ser productores de ciencia, de que queremos generar industria y todo esto. Y la gran pregunta es, ¿en cuál de estos campos no se usa tecnología? Y la verdad es que en todos estos campos se usa la tecnología. Entonces, tenemos que empezar desde la escuela, desde los colegios, las universidades, a hacer que los estudiantes cambien ese chip, cambien ese conocimiento o ese concepto erróneo de que la tecnología es simplemente para el ocio, simplemente para jugar, ¿sí? Simplemente para compartir un meme, como yo siempre lo pongo en un ejemplo sencillo, que cambien ese concepto, de que lo vean como algo más, que sirve para aprender, que sirve para producir, para generar nuevos conocimientos,
para generar nueva tecnología, inclusive, ¿no? A través de las ciencias de la computación, que es una de las formas, ¿no? Entonces, ¿cómo usar la tecnología? Ustedes pueden ver en la parte izquierda, pueden ver un aula normal, ¿no es cierto? Un aula tradicional, digamos, en donde están los niños con la profesora, donde la profesora escribe en el pizarrón, y generalmente ese es el proceso de las clases que muchas de las instituciones se viene dando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de implementar la tecnología en la educación? Es que la educación o los procesos de enseñanza-aprendizaje salgan del aula afuera, que el estudiante tenga un espacio de aprendizaje no solamente dentro del aula, sino también fuera. Y para ello, obviamente, vamos a necesitar infraestructura tecnológica, como lo decía hace un momento. Y lo que ya hay, por ejemplo, como las unidades educativas del Milenio también, que tienen muy buena tecnología, eso hay que aprovecharlo, hay que poder adaptarnos a esta nueva era digital, a esta era del conocimiento, en donde el aula salga de un espacio físico. El aula esté en un dispositivo móvil, en un celular, en una tablet, en un computador portátil. Entonces hay que tratar de salir de ese espacio físico para que los estudiantes puedan aprender desde cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces aquí surge una duda justamente que está en la parte de abajo que dice, ¿es necesario adaptarnos a las nuevas formas de aprender y enseñar? Pues sí, es muy necesario. Nosotros como docentes necesitamos estar en constante investigación, eso lo sabemos y lo tenemos muy claro, y esa investigación pues no creo que debe estar apartada del uso de tecnología hoy por hoy. Y cuando me refiero a tecnología, quiero que se comprenda muy bien de que no se puede decir que innovar o que implementar la tecnología es simplemente, por ejemplo, cambiar el cartel, que antes yo lo hacía con marcador y un papel cuadriculado, por una diapositiva, por una presentación, ¿sí? Porque no hay verdadero impacto ahí, o sea, no surge un verdadero impacto porque estoy simplemente reemplazando. Como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, tengo justamente un modelo que es el modelo SAM desarrollado por el doctor Rubén Fuentedura, que es un español, un investigador, un gran investigador, y él ha propuesto este modelo, un modelo que tiene 4 niveles de implementación en cuanto a la tecnología dentro de la educación. Y ustedes pueden fijarse, el primer nivel es la sustitución, es decir, cambiar el cartel por la presentación. El segundo es donde ya yo le doy mejora, yo ya mejoro ese contenido, mejoro esa forma de acceder al conocimiento. Entonces, ¿cómo lo puedo mejorar? La presentación netamente hace uso del sentido de la vista, ¿cierto? Pero ¿qué tal si a esa presentación yo le agrego un video? ¿Qué tal si a esa presentación yo le agrego una animación 3D? Si a eso le agrego, por ejemplo, realidad aumentada. Entonces, cuando yo hago eso, ya estoy mejorando, modificando. Y por ejemplo, un ejemplo de lo que es el nivel 4, que es el más alto de redefinición, ¿qué tal si yo hago, por ejemplo, una visita virtual a un museo al cual físicamente no puedo acceder porque puede estar en Europa, por ejemplo, y les propongo a los chicos que hagamos una visita virtual a través justamente de algún software que me permita eso a través de internet? Entonces, hay que nosotros como docentes organizarnos, planificar y ver hasta dónde yo puedo llegar en base a la infraestructura tecnológica que tenga en mi institución educativa y adaptarme a estos 4 niveles. 4 niveles que de hecho ustedes pueden ver están ahí relacionados con lo que es la taxonomía de Bloom y que ustedes los pueden investigar para ver ejemplos, que hay muchísimo en internet de cómo poder adaptarlos. Entonces, todo esto se resume en que yo para realizar innovación educativa necesito no solamente las herramientas, porque tener un computador o poner un computador en un aula o darle al niño una tablet, un dispositivo móvil, en realidad no se le puede llamar innovación educativa ni se le puede llamar que estoy usando las TIC, ¿sí?
o las TAC en este caso, ¿no? Sino que necesito de adaptarme, tener nuevas metodologías, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Lo puedo hacer de la siguiente forma. Ustedes pueden ver en la parte derecha de la presentación, eh, lo primero que tengo que hacer es identificar cuál es el problema, cuáles son las necesidades que los chicos están teniendo para poder aprender de mejor manera. Ahí es en donde entra la oportunidad de aprovechar esa motivación intrínseca que ellos tienen por el uso de la tecnología y por el uso de los juegos. Yo les pregunto, ¿qué niño cuando le dan el celular te pregunta, ¿y tienes juegos? Entonces, esa parte, esa motivación que ellos tienen propia por el uso de la tecnología y los juegos, hay que aprovecharla a través de dos cosas que yo propongo aquí en esta presentación. Son las que yo considero y las que en muchos países y escuelas están funcionando y dando excelentes resultados, que son el aula invertida y la gamificación, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, el aula invertida puede aplicarse, y de hecho yo lo aplico, no solo en una institución educativa, sino en 3 instituciones para las cuales yo desarrollo plataformas virtuales, entornos virtuales de aprendizaje. Se puede aplicar a través de un LMS. ¿Qué es un LMS? Es un sistema de gestión del aprendizaje. El LMS lo que en pocas palabras, quiero resumirlo, lo que hace es facilitarle la vida, créanme, al docente y al estudiante. Al docente, ¿por qué? Porque le permite compartir toda la creación que él pueda generar de recursos educativos digitales. Pero aparte de compartir, por ejemplo, le permite hacer un control, un seguimiento del uso de estos recursos y también evaluar, pero no solamente al docente, sino que también al estudiante, como decía, porque el estudiante va a tener acceso a los recursos, a cada una de las actividades que nosotros como docentes podamos proponer desde cualquier lugar, como decía hace rato, desde los dispositivos móviles, desde una tablet, e incluso puede descargarlos para tenerlos en una aplicación que no requiera internet y que pueda aprender en cualquier lugar sin necesidad incluso de internet. Entonces, para eso nos sirve un entorno virtual de aprendizaje, que también puede ser utilizado, puede ser reemplazado por un blog, pero claro, un blog tiene sus limitaciones y diferencias en cuanto a un LMS. Entonces, ¿pero qué necesito yo para hacer ese LMS? ¿Qué necesito? Los recursos educativos digitales. En los recursos educativos digitales que estén diseñados y creados en base a las necesidades de los estudiantes y en base al currículo ecuatoriano. Entonces, yo personalmente ya luego les voy a mostrar y les voy a dejar unos links de justamente de los recursos que yo he creado y los que estoy utilizando actualmente en estos 3 entornos virtuales de aprendizaje que ya están funcionando en instituciones educativas que han sido incluso premiados. Uno de ellos es GameMat, que pueden ver en mi fondo, que tiene ya de hecho una mención honorífica a nivel internacional y también fue reconocido como proyecto de innovación educativa en las 4ª jornadas de innovación educativa, valga la redundancia, que hace poco se desarrolló en la UNAE, organizado por el Ministerio de Educación también. Entonces, yo necesito estas dos cosas, ¿sí? El entorno virtual de aprendizaje o un blog, que también es mucho más sencillo de utilizar, y los recursos educativos digitales, ¿sí? Pero para ello, como decía, necesito primero replantearme cómo estoy enseñando, cómo es que los estudiantes pueden aprender de mejor manera. Y para ello, como decía, el aula invertida es una de las metodologías contemporáneas, de las más recomendadas, y es una metodología que está siendo usada en niveles con calidad educativa muy alta. Entonces, ¿en qué consiste el aula invertida? Lo explico brevemente porque el tiempo quizás no nos alcanza para ahondar en esto, pero consiste en lo que dice su término, darle la vuelta a la clase. Y eso significa de que yo tengo que darle al estudiante recursos para que él desde casa venga ya preparado para el tema que yo voy a impartir en mi clase ese día, ¿sí? Entonces, si es que yo le voy a enseñar
hoy, por ejemplo, lo que es la fotosíntesis, poniendo un ejemplo de ciencias naturales, yo podría darle un video tutorial o qué mejor un video quiz eh, para que lo revise en casa a través de un entorno virtual de aprendizaje o a través de un blog, lo pueda revisar y aprenda o identifique ya las partes de las plantas, para que eso me permita en mi clase ya poder ahondar en el proceso de fotosíntesis, en donde yo obviamente necesito y debo identificar las partes de la planta, ¿sí? Para que en clase yo como docente ya no tenga que explicar demasiado la teoría, ¿sí? Ellos ya vienen preparados desde casa. Y en clase lo que yo hago como docente es enfocarme en apoyarlos, en individualizar el aprendizaje, la enseñanza, en atender las diversas necesidades que tiene cada uno de los estudiantes y hacer que trabajen en grupo, ¿sí? El trabajo en grupo es una forma en donde los chicos interactúan, participan y se ayudan entre ellos y que genera excelentes resultados dentro de clase. Entonces, los invito a investigar un poco más del aula invertida, cómo se lo aplica. Yo como docente lo aplico en la institución educativa en donde estamos, donde estoy laborando actualmente, que es la Unidad Educativa Ciudad de Cuenca. Fuimos capacitados como docentes en esta metodología hace algunos años, justamente como parte del proyecto de la Agenda Educativa Digital que la mencioné al inicio, porque es uno de los ejes y es uno de los objetivos de la Agenda Educativa Digital, capacitar a los docentes, y espero que haya podido llegar a las instituciones de ustedes, y si no ha llegado, espero que llegue y que ustedes puedan conocerla y puedan aplicarla, porque es muy efectiva y genera muy buenos resultados. Entonces, el aula invertida. Y la segunda parte que decía, de la que hablaba, era la gamificación. La gamificación que ustedes pueden fijarse justamente en esta diapositiva, aquí está adaptada con el modelo SAM, ¿sí? Miren, los 4 niveles que les decía de implementación de tecnología en la educación, tales sustituir, mejorar, modificar y redefinir. La gamificación se resume básicamente en aplicar técnicas dinámicas de juego al proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, les voy a poner el ejemplo de cómo trabajo en los entornos virtuales de aprendizaje. En los entornos virtuales de aprendizaje, yo configuro mi sistema para que los chicos, mientras van desarrollando las actividades, que de hecho son juegos matemáticos o juegos de ciencias naturales, los chicos van jugando, van divirtiéndose. Mientras se divierten, están aprendiendo. Entonces, mientras van haciendo eso, el sistema automáticamente va detectando el cumplimiento de actividades y les asigna lo que se le llama insignias. Entonces, esa insignia es una estrellita, es una medallita, que automáticamente cuando se le asigna al estudiante le va a salir en la pantalla y le va a decir: te ganaste una nueva medalla, una nueva insignia, te ganaste un trofeo, y eso los motiva muchísimo a ellos a cumplir con las actividades, los motiva muchísimo a volver a revisar incluso los contenidos, a volver a utilizar esos juegos para aprender. Y otra de las ventajas, como decía hace rato, no es que solo favorece al docente y al estudiante, sino que también al padre de familia, porque el sistema automáticamente envía un comunicado al padre de familia y le informa: el niño tal se ha ganado una nueva insignia por cumplir el tema tal, ¿cierto? Entonces, estamos favoreciendo a toda la comunidad educativa prácticamente, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la gamificación. Y se preguntarán, bueno, estamos hablando de aula invertida, estamos hablando de gamificación, estamos hablando de que hay infraestructura, estamos hablando de que hay la posibilidad de innovar y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como docente? Lo que decía, producir, generar esos recursos educativos digitales, ¿sí? Y para ello, las herramientas en Internet hay un sinfín. Justamente ustedes están viendo aquí un gráfico de un montón de herramientas y cuál es la utilidad que puedo darle a cada una de ellas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como docente? Con todo este abanico que yo tengo de herramientas, créanme que a veces es fácil perderse y es fácil perderse básicamente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Seleccionar cuáles son las herramientas más idóneas para las actividades, para el objetivo que yo tengo planteado.
¿sí? Tengo que identificar, y cuando ya ustedes tengan identificadas, créanme que después se les va a hacer súper fácil porque van a decir, ah, para esta actividad yo puedo utilizar Educaplay, para esta actividad puedo utilizar Edilin, para esta puedo utilizar Geniali, para esta Canvas o alguna otra herramienta que a ustedes más les guste y que se les haga mucho más fácil utilizar. Entonces, por tiempo voy a omitir esta diapositiva que habla básicamente de las formas de aprendizaje. Les comento que la forma de enseñanza y aprendizaje que utilizo yo es la de e-learning, justamente, que lo que hace es combinar las clases presenciales con las virtuales a través de entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, con estas herramientas, ¿qué es lo que yo hago? Les pongo el ejemplo de lo que yo hago. Yo desarrollo 4 recursos educativos por cada destreza o por cada temática del currículo ecuatoriano, con los cuales se hace la parte de apoyo tecnológico en la Escuela Ciudad de Cuenca. Hago un video quiz, hago una infografía, hago un taller interactivo y hago un cuestionario, la parte de la evaluación. Todo termina en la parte de evaluación y con eso el estudiante se gana la insignia, como decía hace rato, y se gana cada uno de los premios virtuales. Entonces, estas son las herramientas que yo utilizo para desarrollar esos recursos educativos digitales. Edilim es un software libre que ustedes lo pueden descargar de internet y pueden generar actividades muy bonitas, pueden generar juegos donde los chicos se divierten muchísimo mientras están aprendiendo. Educaplay, que es un software gratuito, no es lo mismo libre que gratuito, que ustedes pueden suscribirse en internet y pueden generar los video quiz, juegos de palabras, cuestionarios y algunos otros tipos de actividades, un mapa interactivo y todo eso, y que pueden compartirlo, como decía, ¿sí? Geniali, que es ideal para hacer infografías, presentaciones muy interactivas, en donde ustedes pueden agregarle videos, imágenes, animaciones, es como un PowerPoint mucho más avanzado. Y finalmente lo que es Google for Education, que tiene diversas herramientas en donde yo puedo crear documentos compartidos, en donde puedo implicar a los estudiantes para que, por ejemplo, un trabajo grupal, nosotros sabemos que está prohibido enviar trabajos grupales para que los hagan en casa y se reúnan, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué tal si yo les propongo un trabajo grupal a través de Google Drive? Y les digo, bueno, miren, yo les doy una plantilla en donde ustedes van a tener que investigar tal tema y tú trabajas la diapositiva 1, tú la 2, y obviamente voy a tener que jugar con los roles, asigno un administrador, asigno un editor, asigno un investigador y todo eso, ¿no? Y cada uno lo va a poder trabajar desde su computador y desde su casa, y eso puede ser un trabajo grupal también, ¿sí? Entonces, todas estas herramientas, como decía, permiten producir los recursos educativos digitales, pero además de producirlos, me permiten compartirlos. Como dije al inicio, lo ideal es que yo no me quede con esos recursos, lo ideal es que yo los comparta, que yo genere comunidades online, que genere una comunidad en donde los docentes podamos compartir las buenas prácticas, las buenas experiencias metodológicas, cada uno de estos recursos, y que no solamente sean compartidos, sino que también puedan ser adaptados, que puedan ser reutilizados en otras instituciones educativas, ¿sí? Y con estos recursos, perdón, con estas herramientas he producido los recursos. ¿Y dónde es que yo los organizo? Yo los organizo en un entorno virtual de aprendizaje. He puesto aquí tres ejemplos sencillos. El primero es el Google Classroom, que es algo de Google y que es gratuito, que ustedes se pueden suscribir y en donde ustedes pueden poner la secuencia didáctica de estos recursos educativos. Pueden crear foros, pueden crear cuestionarios, pueden compartir documentos, videos, etcétera. Es gratuito. Un poco más avanzado, y si quieren ir mucho más allá, es utilizar Moodle. Yo utilizo este LMS, este sistema de gestión de aprendizaje, en mis 3 entornos virtuales de aprendizaje, porque me permite hacer mucho más. Es mucho más configurable porque es un software libre que tiene las 4 libertades, ¿cierto? De uso, analizar, de modificar y de distribuir. Entonces yo puedo hacer las adaptaciones que yo quiera para poder darle a mis estudiantes la mejor manera y los mejores recursos
para que puedan aprender. Y finalmente, Khan Academy, que es una plataforma educativa en donde ustedes ya tienen los recursos estructurados y ya están desarrollados. De hecho, no tienen que ir a desarrollarlos, sino utilizarlos nada más. Es una plataforma muy interesante, muy buena, los invito a visitarla y pueden tomar, de hecho, de ahí actividades y reutilizarlas, por ejemplo, en Google Classroom o en Moodle. Entonces, les dejo igualmente la invitación para que puedan analizarla y revisarla. Como decía, aquí tengo 4 pantallas justamente, 4 capturas de lo que yo hago actualmente. Yo utilizo, por ejemplo, para las infografías Geniali, utilizo para los video quiz, para una sopa de letras y para otro tipo de actividades utilizo EducaPlay, utilizo Edilin para lo que son los talleres, los juegos, y utilizo Moodle para lo que es la gestión del aprendizaje y la evaluación, ¿sí? Entonces, yo voy a compartir en este momento la pantalla para que ustedes puedan visualizar. Yo creo que ahí se ve, ¿cierto? Para que ustedes puedan ver, por ejemplo, alguno de los recursos. Miren, este es un recurso para ciencias naturales, por ejemplo, ¿sí? En donde el chico se puede divertir, puede ir contestando cada uno de estos talleres, ¿sí? Miren, y es tipo juego, ¿sí? Es tipo juego, como decía, estoy utilizando la gamificación para que ellos puedan resolver talleres y puedan ir divirtiéndose mientras aprenden. Ahora, luego de esto, por ejemplo, Geniali, están viendo ahí mi pantalla, ¿cierto? Entonces aquí en Geniali yo tengo, miren, las infografías, tengo algunas presentaciones interactivas, y por acá en EducaPlay tengo, por ejemplo, los video quiz, tengo crucigramas, tengo mapas interactivos y otro poco de recursos que ustedes están diciendo, bueno, tú los tienes, pero ¿cómo los puedo reutilizar? Tranquilos, yo les voy a compartir todos estos documentos, todos estos enlaces para que ustedes los puedan tener y reutilizar en sus clases. Veo por ahí algunas preguntas en el chat justamente a ver, perdón, se me cortó, creo que ya. Veo algunas preguntas de que son de educación básica y eso, entonces yo les voy a compartir cada uno de estos links para que ustedes puedan tener acceso y puedan reutilizarlos, como decía, ¿sí? Todas estas actividades que están aquí, yo las organizo aquí en un entorno virtual de aprendizaje. Miren, en la parte derecha ustedes pueden ver justamente que tengo las insignias, los premios virtuales que ellos van ganando. Tengo de hecho un ranking también que los motiva mucho a estar en la parte de arriba, ¿sí? Y ahí es donde estoy aplicando justamente la gamificación. Por acá tengo, por ejemplo, lo de ciencias naturales, en donde tengo los video quiz a través de un foro incluso, que les permite a los chicos no solamente ver el video, sino que también les permite analizar y razonar sobre lo que están viendo o aprendiendo en el video, ¿sí? Y ellos contestan un foro, miren, tienen aquí un foro en donde ellos dejan cada una de las respuestas, y lo cual viene a ser de algún modo también un aprendizaje colaborativo, porque están entre ellos debatiendo ahí, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es lo de ciencias naturales, tengo de matemáticas, también hay de ciencias de la computación, y también hay para educación cultural y artística, ¿sí? Cada una de estas plataformas yo les voy a dar el acceso y les voy a compartir, ¿sí? No sé si se está viendo las diapositivas, me disculpan, me parece que ya las vuelvo a cargar, no se preocupen, las vuelvo a cargar, solo me salió un momentito porque quería mostrarles justamente la pantalla y para que ustedes puedan evidenciar cada uno de los recursos, ¿sí? Como decía, les voy a compartir. Me pregunta si tengo material para inglés. Sí tengo material para inglés y les voy a compartir. Para preescolar me parece que también hay.
Y si es que no hay, pues no se preocupen. La idea, y quiero terminar la clase hoy justamente invitándolos a crear una comunidad online para poder crear y compartir contenidos y recursos educativos digitales. ¿Sí? Entonces, continuemos porque parece que el tiempo se nos acaba. Estos son los tres proyectos en los cuales actualmente yo estoy trabajando y vengo trabajando ya hace algunos años. GameMad es un entorno virtual de aprendizaje que inicialmente nació para matemáticas, pero que hoy por hoy ya tiene contenidos de ciencias naturales y de estudios sociales que están siendo trabajados con colegas míos, con compañeros de mi trabajo de la Escuela Ciudad de Cuenca, y que está siendo utilizado no solamente por la Unidad Educativa Ciudad de Cuenca, como ustedes ven ahí, sino también por otras instituciones que tienen acceso gratuito. Si ustedes desean acceso gratuito a estos recursos, basta con contactarse conmigo y nos ponemos de acuerdo y les doy acceso para que ustedes utilicen en casa si quieren con sus hijos o qué mejor en sus clases para matemáticas o para ciencias naturales. Tenemos desde cuarto, quinto, sexto, séptimo año de básica y de todos los parciales recursos educativos digitales. Otra de las escuelas que utiliza GameMat es una escuelita de Puyo. Fue un docente que se contactó conmigo y yo le dije, no hay problema, tiene acceso, utilícelo. Y me ha comentado que le va muy bien. Codic es una plataforma educativa también para ciencias de la computación que está siendo utilizado en la USC. Y bueno, se me olvidó poner aquí una escuela de la ciudad de Loja, la Antonio Peña Celi, en donde Diego Saavedra, que fue una de las personas con las que trabajé en este proyecto, que es un proyecto ganador del Banco de Ideas del CENESID en el año 2016, creó una plataforma educativa para enseñar ciencias de la computación. Y finalmente Monosabio, que es una plataforma para educación cultural y artística, que está siendo utilizada en la Unidad Educativa Fiscal Lauro Guerrero de la ciudad de Loja también. Entonces, son tres plataformas educativas, dos de ellas con premios nacionales e internacionales, como digo. Entonces, tienen una gran cantidad de recursos organizados por parciales, por destrezas. Por eso hablamos del currículo ecuatoriano justamente, que ustedes pueden aprovecharlos para sus clases, ¿sí? Yo les voy a dar acceso, no se preocupen, ya luego nos ponemos en contacto, me dejan sus correos y luego con más tranquilidad hacemos una videollamada y nos ponemos de acuerdo, como digo, ¿sí? Entonces, yo creo que en el transcurso de lo que vengo hablando se hayan preguntado, pero bueno, es que los chicos a veces no saben utilizar la computadora, o en muchos de los casos el mismo docente no sabe utilizar la computadora, a veces como que le tiene un poco de temor a salirse de la zona de confort de la metodología tradicional que vengo utilizando, a implementar la tecnología dentro de la educación. Entonces, ¿qué es lo que nos falta como educación en Ecuador? Esto es un criterio bastante personal que quiero exponerlo. Lo que nos falta es la parte de ciencias de la computación. Países con educación de calidad, y por no irme muy lejos, por ejemplo Chile, que es como una referencia que siempre lo menciona en el Ministerio de Educación, tiene dentro de su currículo ciencias de la computación. Argentina tiene ciencias de la computación, Finlandia tiene, Estados Unidos tiene, China tiene, Japón tiene. Entonces, ¿por qué la importancia de ciencias de la computación? Ustedes pueden ver en esta diapositiva en la parte superior, porque la computadora está en todo lugar, ¿sí? La computadora, y no se malentienda el concepto de computadora como la computadora portátil que nosotros le decimos, o la computadora de escritorio, no. La computadora es un conjunto de componentes de software y hardware, ¿cierto? Que hacen una actividad concreta. Entonces, cuando hablamos de computadora, está presente en una tablet, está en un celular, está en un avión, está en los autos, que hoy por hoy nos dice tal puerta está abierta, o reduce la velocidad, te van a rebasar, tienen un montón de sensores. Todo eso es manejado por un computador. Y es esa necesidad de formación que tiene el currículo ecuatoriano. Los chicos llegan a ser bachilleres y llegan a las universidades sin esta formación en competencias digitales, sin esta formación, sin comprender cómo es que funciona el mundo de la tecnología. Como digo, llegan a las universidades y en muchos de los casos no saben ni siquiera hacer una investigación con norma Zappa, usar un Google académico o utilizar, por ejemplo, revistas científicas.
Entonces, esta formación es la que nos está haciendo falta en las escuelas y en los colegios, ¿sí? Porque como digo, en esta era digital, en esta sociedad en donde estamos actualmente, el computador está en cualquier lugar. Entonces, ¿qué es lo que necesito desarrollar en los niños y en los jóvenes? Es justamente esto, miren, la resolución de problemas, ¿sí? El pensamiento crítico. Y les pongo un ejemplo ahí. Yo necesito que los chicos sepan qué es un algoritmo y cómo aplicarlo. Un algoritmo básicamente es un conjunto de pasos ordenados para resolver un problema. Y les hago una pregunta ahí para que ustedes analicen, ¿en dónde yo aplico un algoritmo? En toda actividad. El mero hecho, por ejemplo, de irme a lavar los dientes es un algoritmo, porque mi primer paso es coger el cepillo, el segundo poner la pasta, el tercero cepillarme, el cuarto enjuagarme y el quinto secarme, ¿cierto? Eso, por ejemplo, es un algoritmo, es un conjunto de pasos ordenados para resolver un problema o realizar una actividad. Entonces, ese pensamiento crítico, esa resolución de problemas, se lo desarrolla justamente a través de las ciencias de la computación, a través de enseñarle a los chicos la parte de programación, ¿sí? Y qué mejor si es que lo enseño creando videojuegos. Los chicos hoy por hoy siempre quieren estar jugando en el celular, en la tablet, en el computador, pero no quiero solamente que los chicos usen los juegos, sino que también los desarrollen, que ellos comprendan cómo están creados, cómo están programados y que eso les permita no solamente usar, sino que pasar de ser consumidores, a ser productores de nueva tecnología. Y para eso necesito que los chicos entiendan cómo es que está diseñado, cómo es que está creada esta tecnología. Y como decía al inicio, estamos hablando mucho de que el Ecuador quiere transformar la matriz productiva, de que ya no queremos ser solamente vendedores de petróleo, de banano, sino que queremos generar ciencia, que queremos producir tecnología. Entonces, para eso necesito formar a los chicos desde la escuela, desde los colegios, justamente en ciencias de la computación, como decía, ¿sí? Para pasar de ser consumidores a ser generadores y creadores de nueva tecnología, ¿sí? La ciencia indudablemente necesita tecnología por donde se lo quiera ver. Entonces, esa es la necesidad, como digo, una opinión muy personal y con lo cual he conversado mucho con colegas de informática educativa, de lo que somos educadores. Y hay programas exitosos a nivel nacional como los que ustedes están viendo ahora justamente en la presentación. Uno de ellos es Programar, que es de Argentina, Code, que es una plataforma gratuita, Programar también son gratuitos. Todo esto que ustedes están viendo aquí en pantalla son iniciativas, son plataformas educativas gratuitas que ustedes pueden ingresar y hacerlos y aplicarlos o utilizarlos, como decía, quizás con sus hijos, o qué mejor si es que lo utilizan, por ejemplo, como proyectos escolares. Y a eso es a lo que voy a llegar justamente, porque Codic, por ejemplo, es un proyecto, es una plataforma educativa que puede ser implementada de diversas formas. Puede ser como asignatura de computación. Sabemos que en el currículo ecuatoriano no consta esta asignatura, pero en instituciones particulares sí tienen la asignatura, entonces podría ser aplicado ahí. Pero si es que no tengo esa posibilidad, puedo implementarlo como un proyecto escolar en donde yo les voy a enseñar a los chicos a comprender la tecnología y a generar su propia tecnología. Y como decía hace rato, ¿qué mejor si es que le enseño a crear videojuegos? Utilizo el aula invertida y utilizo la gamificación, pero no solo la gamificación, sino que ellos están creando juegos. Créanme que los chicos con los que yo he trabajado hasta ahora con el proyecto de Codic se sienten muy motivados al ver que ellos pueden crear sus propios juegos con sus propios personajes, utilizan muchísimo su creatividad, ponen en juego mucho su creatividad y dicen, no, yo quiero que este muñequito se mueva para acá, quiero que este haga tal cosa y quiero que la pelotita ruede por acá. Y todo eso les permite a ellos no solamente desarrollar este pensamiento crítico, reflexivo, aprender a resolver problemas, sino que entra en juego también la parte de arte, la creatividad que ellos pueden poner de manifiesto, porque también dibujan sus juegos en papel y lápiz, ¿cierto? Entonces, eso les permite a ellos también desarrollar otras habilidades como la parte de lateralidad, por ejemplo, aprender a mover a izquierda, a derecha, los personajes dentro de un videojuego.
un auto, por ejemplo, de un videojuego y cosas como esas, en donde ponen en juego ellos muchos sentidos, la vista, el tacto, por ejemplo, el oído, y está comprobado científicamente de que mientras más sentidos utilices para aprender, aprendes mucho mejor, ¿sí? Entonces, ahí vuelvo al ejemplo inicial que les decía, el cartel, ¿qué sentido utiliza? Netamente la vista, pero si es que yo ya le agrego un audio en un video, ya estoy utilizando dos sentidos, vista y oído, ¿cierto? Entonces, mientras más sentidos use, el aprendizaje va a ser mucho mejor, eso está comprobado científicamente. Y Codic justamente apunta a eso. Entonces yo lo puedo utilizar como proyecto escolar o lo puedo utilizar en mi casa para que mis hijos aprendan también. ¿Sí? Y bueno, para ello, como les decía, vamos luego a recopilar todos los correos de ustedes para ponernos en contacto y quizás hacemos una nueva reunión y podemos, y con esto quiero terminar, quiero invitarlos a que generemos una comunidad online en la cual podamos todos compartir las creaciones, los recursos, y yo voy a ser el primero en compartir todos los recursos que tengo para que ustedes los tengan a mano y puedan acceder, ¿sí? Y si necesitan acceso al entorno virtual que ya está organizado, como decía, por parciales, por destrezas, y ustedes quieren aplicarlo, claro que sí, nos podemos poner de acuerdo y bueno, vemos la mejor forma de que ustedes puedan utilizarlo e implementarlo, ¿sí? Entonces, eso era lo que quería comentarles. Eso es en cuanto a la tecnología dentro de la educación. En resumen, yo tengo que primero pensar en salir de mi zona de confort. Tengo que salir de esa burbuja en la que he estado quizás siempre y investigar un poco más sobre nuevas metodologías, metodologías como el aula invertida. Y luego de eso tengo que planificar diferente y qué mejor si es que me uno con otros compañeros como lo hemos hecho nosotros en la Unidad Educativa Ciudad de Cuenca y decidimos utilizar un entorno virtual de aprendizaje para esta nueva metodología y en donde haya un equipo interdisciplinario que cada quien aporte con sus diferentes conocimientos, ¿cierto? El de ciencias naturales, el de matemática, yo como informático, y que eso permita crear recursos educativos digitales de calidad que en realidad generen aprendizajes significativos. Entonces, luego de eso, pues tengo que ver la infraestructura que dispongo para poderlo implementar. Y si es que no la tengo, bueno, autogestionemos. Los invito a que autogestionen. En la institución donde nosotros estamos, no es que el ministerio nos está pagando el servidor web para nosotros tener el entorno virtual de aprendizaje e incluso el internet. Los propios padres de familia son los que aportan con los valores económicos para poder solventar los gastos porque han visto las ventajas y han visto la importancia y los resultados que están generando el poder tener estas herramientas educativas online, porque como decía, les permite aprender no solamente dentro del aula, sino que tienen en casa, si es que se van de viaje a otra ciudad, igualmente tienen acceso a cada uno de estos contenidos para poder aprender, repasar, estudiar, reforzar sus conocimientos, ¿sí? Y como decía, lo ideal es no quedarme yo con eso, sino compartirlo, ¿sí? Para generar mucho más conocimiento y poder aspirar a tener una educación de mayor calidad. Entonces, con eso termino mi intervención. Creo que hablé demasiado. Ahora sí creo que vamos a dar espacios para las preguntas. La verdad que no pude ir leyendo mucho el chat, pero creo que Belén haya podido retomar algunas preguntas y si no, bueno, los voy leyendo ahora y vamos contestando.